Buenos días, el Señor les bendiga en este momento, continuando con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Proverbios capítulo 2. Vamos a dejar en manos de nuestro amado Dios este mensaje para hoy. Amado Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este día, gracias por tener el privilegio de lanzar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú a través de mi boca hablando y que tu palabra sea rema en cada una de las vidas, en cada uno de aquellos que la van a escuchar en este momento o la escucharán en algún lugar del mundo. Bendito y alabado seas en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Nuestro tema para hoy, el temor de Dios. A veces, cuando nos preguntamos sobre el temor de Dios, nos puede causar susto, confusión, y nos preguntamos qué es el temor de Dios. Como su palabra lo dice, temor. Nos puede causar de pronto miedo, pero podemos decir que ese temor de Dios se refiere a un temor reverente hacia Dios. Muchas veces de pronto sea difícil de explicar, difícil de entender, pero a través de su palabra, cuando la conocemos, cuando la escudriñamos, podemos decir que es la aceptación de todo lo que está escrito, de todo lo que Dios nos revela a través de su palabra para nosotros, y nosotros podemos tener un comportamiento que glorifica, honra y agrada a Dios. En este capítulo de Proverbios, Dios nos quiere enseñar cómo es entender el temor de Dios, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus consecuencias. Dios Padre, como nosotros sus hijos, por el amor que nos tiene, Él quiere que nosotros seamos personas agradables, que vivamos bien. Él nos corrige, nos quiere que nosotros sigamos unos senderos perfectos para ver su gloria y su poder. Vamos a ver cómo entender el temor de Dios. Primero, a través de la obediencia. Veamos Proverbios 2, el versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos. Mire que Dios nos habla con cariño, nos habla con amor. Asimismo, David habló a Salomón, y aquí Salomón vuelve a hablar a sus hijos, a su hijo. No sabemos qué edades tenían, no sabemos si era un niño, un adolescente, un adulto, pero habla. Y Salomón, a través de los proverbios, dice que nosotros debemos actuar así. Y esas palabras que Dios un día le reveló a él, quiere que nosotros también la tengamos en nuestro corazón para poder también recibir esas palabras y guardarlas en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Vamos a ver que para entender el temor de Dios es a través de la obediencia. Leamos también Deuteronomio, el 13, versículo 4. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a Él deben servir y solo a Él deben seguir. Proverbios nos enseña la obediencia, el respeto, la honra y seguir solamente a Dios. Y esto nos lleva a entender qué es el temor de Dios.
vamos a ver como un segundo punto, ligar el oído con el corazón. Versículo 2. Si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia. Ese es el temor de Dios también. Estar atento a la sabiduría, a lo que Dios nos enseña e inclinar nuestro corazón a la prudencia. Debemos saber que no sirve de nada que nosotros oigamos o escuchemos sus palabras y no les pongamos sentido y no las podamos entender. Estas dos cosas deben ir juntas para así tener el conocimiento de cómo es el temor de Dios. Para esto debe haber un profundo deseo de conocer a Dios, de tener una buena relación con Él, y esto se lo consigue en oración, en ayuno, en respeto, honra hacia Dios, en leer y escudriñar cada día su palabra. Y a través de la oración y el servicio que nosotros debemos presentarle a nuestro Dios. Como un tercer punto es buscarlo como a un tesoro. Ese es el temor de Dios. Miremos qué nos dice el versículo 4 de Proverbios 2. Si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás que es el temor de Dios. Es buscarlo como un tesoro. Supongamos que nosotros sabemos que enfrente de nuestra casa hay un tesoro. Entonces nosotros, ¿qué haríamos para conseguirlo? Y estamos seguros que ese tesoro está ahí. De pronto buscaríamos formas de buscarlo, lo buscaríamos día y noche. No dormiríamos y haríamos todo lo posible porque ese tesoro salga y poderlo disfrutar. Asimismo en la palabra de Dios. Si nosotros la buscamos día y noche, la escudriñamos, la ponemos en nuestra mente, la entendemos, entonces vamos a buscar, vamos a encontrar ese verdadero tesoro que es la sabiduría, y ese es el principio que dice que es el verdadero temor de Dios. Vemos, regresándonos un poquito a Proverbios 1, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, que los necios la desprecian, que los necios muchas veces la desprecian esa sabiduría y desprecian también su enseñanza. Debemos saber que no se puede entender a Dios sin conocerlo primero. Y para conocer a Dios debemos escudriñar su palabra. Vamos a ver algunos beneficios de conocer el temor de Dios. Nos da sabiduría. La sabiduría nos da conocimiento para utilizar nuestra inteligencia. En Proverbios 2, versículo 6 nos dice, porque el Señor da sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Un ejemplo, podemos decir, un malvado puede tener mucha inteligencia, pero él la va a utilizar para el mal. Veamos el versículo 13, nos dice, de los que dejan el camino recto para andar por senderos tenebrosos. Dios nos da sabiduría e inteligencia, pero para que la podamos poner en práctica, pero para hacer el bien, no para hacer el mal. El 14, de los que gozan haciendo el mal y se alegran de sus actos perversos. Muchas veces las personas que no tienen temor de Dios hacen cosas desagradables delante de Él y no les importa nada dañar a otras personas, hacer cosas desagradables y no les importa.
hacen las cosas, pero no le ponen como ese temor de Dios, les da igual. En el versículo 15 dice: sus senderos son torcidos, sus caminos han perdido el rumbo. Ellos no les importa andar por caminos que los van a llevar a la perdición, que van a hacer cosas desagradables, aún con su vida misma. Pueden ser personas que se van al vicio, que se van al suicidio, que se van a cosas desagradables, y el temor de Dios no está en ello, por lo tanto hay muchas consecuencias. El beneficio de conocer el temor de Dios es que Dios nos cuida y nos protege. El versículo 8 al 9 nos dice: el Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. El Señor vigila las sendas de la justicia. Si nosotros tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, al escuchar su palabra, al tenerla en nuestra mente, al obedecerla, al honrarla, al valorarla, entonces Dios está con nosotros y Él vigila nuestro camino. Nosotros como seres humanos tendemos siempre a equivocarnos, siempre a estar equivocándonos o haciendo cosas desagradables, pero eso como seres humanos. Pero Dios siempre está ahí. Hijo, escucha mis palabras. Hijo, eso no te conviene. Hijo, haz bien, recapacita y ten sabiduría para actuar. Entonces Dios está pendiente de nuestro caminar, y eso es el verdadero temor de Dios. Esos son los beneficios de conocer ese temor de Dios. Veamos qué nos dice Josué 23, el número 6. El versículo número 6. Dice: por tanto deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Dios, cuando tenemos temor de Él, cuando conocemos el temor de Dios, nuestro caminar no se va a apartar ni a derecha ni a izquierda, porque Él siempre va a estar con cada uno de nosotros para protegernos y bendecirnos. También nos libra de todo mal y de todo peligro. El versículo 12 dice: te librará del mal camino y los que dicen cosas perversas. Nos librarán de los caminos malos, de todo mal y de todo peligro. Nos librará de esos enemigos que siempre van a estar en nuestra vida, en nuestro caminar, ya sean enemigos físicos, emocionales o espirituales. Entonces nosotros debemos saber cuáles son esos beneficios que nos van a llevar a tener una vida agradable delante de Dios. Dios hace que nos equivoquemos menos también. Como seres humanos o también como cristianos, nosotros no podemos decir que nunca nos vamos a equivocar. Tendemos a equivocarnos siempre, y saber que equivocarse es hacer las cosas que a Dios no le agrada, hacer, si es físicamente, con nuestro cuerpo, hacer cosas que le van a dañar a nuestro cuerpo. Si es económicamente, nos vamos a meter en cosas también que nos van a traer malas consecuencias. Nos vamos a equivocar. Pero con Dios en nuestro corazón, la equivocación puede ser menor, porque Él nos da sabiduría para que manejemos bien nuestras emociones. Veamos el 16 al 19.
Te librará de la mujer ajena, de esa extraña que con sus palabras te halaga, pero abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con Dios. Las emociones pueden surgir en nosotros, puede ser para que nosotros podamos solucionar problemas. Todo está en nuestra mente y en nuestro corazón. Las emociones, aquí como dice, te librará de la mujer ajena, de esa extraña con sus palabras te halaga. No necesariamente se puede referir a que un hombre deje a su esposa de toda la vida por otra persona. Ese puede ser un caso. Pero también como personas podemos decir que tenemos una deuda, que tenemos algo que pagar. Entonces, eso dice que nos da palabras que nos halaga. De pronto se puede presentar delante de nosotros un mal negocio, algo ilícito, algo que no nos conviene, pero son palabras llamativas que nosotros podemos caer y equivocarnos. Entonces Dios nos ayuda a que esas emociones las podamos manejar, pero con sabiduría, conforme a su voluntad. De pronto también pueden ser problemas que cuando no tenemos esa sabiduría que Dios nos da, nos regala, nos puede conducir a la muerte. El versículo 18, por causa de eso, por eso su casa conduce a la muerte. Su casa, su cuerpo, su vida, su familia. Si no tenemos sabiduría para hacer las cosas bien, eso nos puede conducir a la muerte. Y sus sendas terminan entre los muertos. Ya para qué un cuerpo que no le agrada a Dios, un cuerpo lleno de vicios de pronto, lleno de problemas emocionales, una persona que está llena de prejuicios, una persona que está llena de cosas negativas, esto dice que ya no tiene vida, que ya no tiene ese sentido de vivir y se deja morir. Dice que a quien ella se allega no vuelve jamás y ya no reencuentra los senderos de la vida. Nosotros sin sabiduría en nuestra vida vamos a tener una vida que ya no sirve para nada, una vida que ya no le agrada a Dios. Entonces, veamos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Un gran sabio no es el que las sabe todas. Un gran sabio es aquel que escudriña la palabra de Dios y dice, voy a seguir por ese camino recto, por ese camino que a Dios le agrada. Él no permite que nosotros nos vayamos a ir ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que ir por el frente, viendo el norte, viendo solamente de frente a nuestro Dios, que Él nos va a llevar por un sendero donde vamos a lograr una salvación y una vida eterna. Cuando tenemos el verdadero temor de Dios, nosotros vamos a ver por las veredas de los justos, porque los hombres rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella. Sabemos que el conocer el temor de Dios nos da grandes beneficios, grandes promesas en nuestra vida. De lo contrario,
todo será una perdición en nuestra vida. Veamos el versículo 22. Pero los impíos serán eliminados de la tierra, los pecadores serán expulsados de él. Nosotros debemos saber que si no tenemos en nuestro corazón el temor de Dios, vamos a ser expulsados, vamos a ser nombrados pecadores en cualquier área de nuestra vida. Si nosotros no tenemos esa inteligencia, esa sabiduría en lo económico, si no sabemos manejar una empresa, no sabemos manejar un negocio, tenemos malas cosas con nuestras finanzas, vamos a terminar en la quiebra. Si nosotros no manejamos bien nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra familia, vamos a terminar mal, en la destrucción. Si no manejamos bien nuestra vida espiritual, en que vamos a terminar mal. Por lo tanto, ese temor de Dios y esa sabiduría es lo más importante. Es como ese tesoro muy valioso en nuestra vida. Cuando decimos que el temor de Dios es difícil de entender, es cuando no hay una buena relación con Él. Hay poca oración en nuestra vida, no hay ese deseo de conocer la palabra, ni mucho menos obedecerla. Dios solo quiere fidelidad, entrega, oración en nuestra vida para poder conocer ese valioso tesoro que nos pone en nuestras manos. Todo esto, el temor de Dios, es donde va a hacer que nuestra vida tenga un triunfo al final. Esto es todo el mensaje. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de oración, estudio, para todos aquellos que quieran tener una vida recta delante de Dios. Nuestro ministerio es de conservar y preservar la palabra de Dios, porque está escrito que un día se va a terminar. Y todo esto es para ayudarnos a conservarla y a preservarla para tener una vida muy feliz. Amén.